Es el primer festival turístico navideño que se va a llevar a cabo aquí en mi querida Ciudad de México y esto va a tener lugar en el bellísimo bosque de Chapultepec, donde me encuentro en estos momentos. Así es que quédate conmigo hasta el final de este video para que conozcas absolutamente todos los detalles, dónde está ubicado exactamente, de qué hora a qué hora va a ser, cuánto tiempo va a durar este bellísimo festival que promete la verdad estar muy padre. Oye, pero antes que nada y para que no digas que soy un grosero, un pelado, permíteme presentarme. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Y según informaron las autoridades de turismo de la Ciudad de México, esto se va a llevar a cabo detrás del altar a la patria, también conocido como el Monumento a los Niños Héroes, que no es ese, realmente ese es el original. Ahorita me encuentro aquí detrás de un mural porque debes de tomar en cuenta que la Puerta de los Leones se encuentra cerrada. No hay acceso, como podemos observar, pues ahí están estas maderas que están tapando el acceso principal, bueno, no principal, sino el acceso por la Puerta de los Leones. Pero pues hay otras alternativas, hay muchos lugares por los cuales puedes entrar a este bosque de Chapultepec. Yo entré por la parte que está allá, que es el Museo de Arte Moderno. Aquí hay un letrero, mira, justamente con lo que te acabo de comentar, estimado usuario, debido a la rehabilitación de la calzada Juventud Heroica, los accesos Puerta de los Leones y Puente Metro permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Te sugerimos salir por Pasillo Metro y agradecemos tu comprensión. De hecho, mis queridos amigos, me encuentro en la entrada de uno de los accesos que tú puedes utilizar en estos momentos y es lo que se le conoce como Pasillo Metro. Mira, si tú vienes por aquí de la estación Juanacatlán del metro, puedes salir por este acceso. Ese es el Metro Chapultepec, que también ahorita pues no hay servicio porque la línea no está funcionando, porque están haciendo también trabajos de reparación. Pero si tú sales por este puente que es la entrada a Pasillo Metro y corres por este pasillito, bueno, no corres, caminas así por este pasillito, pues ahí está luego la entrada al bosque de Chapultepec y ahí es donde se está llevando a cabo el festival. Ay, miren, lo primero que te va a recibir es un bonito, bellísimo árbol de Nochebuenas. Pues ahí está la entrada, mis queridos amigos. Este es el Museo de Sitio. Y aquí miren cómo empezamos a ver, como nos habían comentado las autoridades, pues se ven unas cabañas navideñas que son bastante bonitas. Y mira, por lo que veo, creo que está por orden alfabético, porque pues el primer estado con el que nos encontramos, pues es el estado de Aguascalientes. Y vean aquí, pues obviamente todas estas bellísimas piezas que están aquí, pues a la venta, desde luego. Tú puedes comprar tu regalito, llevárselo a quien tú quieras. Miren, este es el stand que está representando al estado de Aguascalientes. El siguiente estado que podemos observar es el estado de Baja California. ¿Cómo se llama este producto? Dátil. Ah, dátil. Son dátiles de Baja California. ¿Qué precio tiene la bolsita? 120. 120. ¿Y estos? Estas son empanadas de pulpa de dátil. Ah, ok. Tenemos en 200. Eso te va a dar mucha energía, ¿eh? Es dátil, Es dátil. de allá de Baja California. Es el energético número uno. Muchas gracias, qué amable. Mira, nos regalaron unos dátiles porque dicen que esto te da energía y esto es de allá de Baja California. A ver, vamos a probarlos. La verdad, nunca había probado un dátil, o al menos no que yo lo recuerde. Muy, muy rico. Y lo mejor dicen que da energía para seguirle trabajando. Chiapas, pues obviamente no puede faltar el muy sabroso café gourmet de Chiapas. Crema de café, queso ahumado. ¿Este qué es? Muestra para usted. Ah, muchísimas gracias. La bellísima artesanía de Chiapas. Mire el pozol con cacao gourmet. Y pues por acá tenemos el de Colima. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mire. Buscan un poco de lo que ofrece Colima. Muchos dulces, ¿verdad? Por lo que veo. Dulces típicos, tenemos café, el tradicional ponche de comala, también tenemos tequila artesanal, cerveza, las artesanías, guarache típico, la sal que no puede faltar de Colima. Y pues Durango, miren, chequen. Obviamente no puedo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Los alacranes no pueden faltar, ¿verdad? Sí, el mezcal de alacrán, en nombre de Dios. Ah, mira, ¿ese qué precio tiene? Como esta está la de litro en 550. 550. O tengo así más chiquitas en 60 o 2%. Ah, mira, este está bueno. ¿Este 2% este? Los dulces, membrillos, los alacranes. ¿Qué son estos alacranes? Como en Son brochetas de alacrán. brochetas de alacranes y paletas de alacrán también. ¿Esto es veneno de alacrán? Sí. ¿Y este para qué es? Sirve para dolores musculares, artritis. O sea, ¿pero se unta o Sí, sí, sí. no se toma? ¿Y esta cuánto cuesta? Ese está en 62%. Invitamos a conocer el Estado de México. Gracias. 12 pueblos mágicos y 25 pueblos con encanto. 12 pueblos mágicos en el Estado de México. Guanajuato, miren, pues hay obviamente productos de piel. Imagino que de león, ¿verdad? Sí, es de león. Miren, pues se pueden encontrar la cajeta de Celaya, productos de piel de león. Y también de San Francisco del Rincón. Y este es el stand de Guanajuato.
chocolate amargo y también pues ahí crema de tequila de la quinta De Tequilera Corralejo. Bien de Corralejo. Sí, estamos ubicados en el municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. Pénjamo, Guanajuato. ¿Y estas canastitas sí las venden? Es correcto, así como las ves, así vienen armadas. Qué bonita. Tenemos la canasta de miniaturas, Ok. canasta tequilera, canasta busquera o canasta mezcalera. ¿Qué precio tienen cada una o es igual? Casi todas están en 1,000 pesos, solamente creo la mezcalera está en 1,100 y esta está en 710 pesos. Y lo que nos habían comentado el stand de la Ciudad de México, que es el más grande, porque aquí se van a llevar a cabo, se van a presentar algunas artesanías de personas que se encuentran pues recluidas, de personas que se encuentran en los reclusorios, entonces pues van también aquí a exponer algunos de sus productos. Y pues que es el stand de la Ciudad de México, es del doble de tamaño, es un stand más grande, artesanías típicas de aquí, chilangas, artesanías de mi querida Ciudad de México. Y vean, por ejemplo, una muy bonita de la Basílica de Guadalupe que podemos observar ahí. ¿El turibús qué precio tiene? Está muy bonito. 1,500. ¿Y el vagón 1,000 pesos? 1500. Ah, 1,500 también. De Guerrero. De Guerrero. ¿Y este es Tasco, me imagino? Somos Iguala, Tasco e Izcatiopa. Ah, igual a Tasco y Izcatiopa. La ruta oro, plata y mármol. Oh, qué bonito. Vas a encontrar oro, vas a encontrar plata, vas a encontrar mármol, hay café, hay también lo que es artesanías típicas del estado de Guerrero, de que la palma, el sombrero típico de tierra caliente, mezcal, café y artículos de mármol. Mezcalito y todo. Mezcalito con hojuelas de oro. ¿De oro de De verdad? oro y de plata, sí. Es oro comestible y plata comestible. ¿Y qué precio tiene? Este tiene un precio de 2,000 pesos. 2,000 pesos. El Estado de Hidalgo a sus órdenes. Estamos exponiendo artesanía, gastronomía. Traemos bolsos artesanales, traemos un poco de botanas, traemos miel, cremas corporales, tejidos oriundos del Estado de Hidalgo que se llaman tenangos. Tenemos tenangos, tenemos quesos, tenemos dulces de leche, cremas corporales. Quesito también, ¿o qué? Quesitos elaborados con leche de oveja. ¿Y qué precio tiene el queso? 250, este es tipo manchego y tenemos el madurado que es oveja vaca. Y el siguiente stand que podemos ver pues, es el estado de Michoacán. Miren, también una enorme variedad de artesanía de todo tipo, miren. Chequen ustedes estos nacimientos, qué preciosos. ¿Qué precio tienen los nacimientos? En 350. ¿De qué son? Las figuras son de resina plástica y están pintadas a mano en Tlalpujahua. Hola, soy de Jiquilpan, Michoacán, y manejamos lo que son varias técnicas. Escama de pescado, literal así es. Escama de pescado. Escama de pescado, sí, mire, y es flexible y no huele. No huele a es pescado. flexible y no huele. Mire, los aretitos, ¿estos qué precio tienen? Este viene con el collar, es en 200 pesos, pero tengo también aretitos de 150 que son así también de escama de pescado o de palma, ollitas de barro, mariposas, también manejo lo que es pistache, esas son, mire, también de escama de pescado. Escama de pescado, chequen ustedes los aretitos y como dice, y de verdad no huele a pescado, sí, pero y súper ligeritos. muy ligeros. ¿Qué precio me dijo que tenían? Estos a 15 pesos, ay, mire, Y yo ahora ya se dije grabó, ahí, no, espérese, bórremele, 150 y este es con su collarcito a 200 pesos. Y todos los collares traen sus aretes, como los tenemos también en la parte de aquí atrás. Ah, mira, eso también es de escama de pescado, Sí, los collares. escama y la cáscara del pistache. ¿Y esos qué precio tienen los collares? Mire, como este está en 750, en 700, hay también de 650 y pues tenemos de varios precios para que sean accesibles para todos. Como pueden observar, hay una enorme variedad de productos, de alimentos, de bebidas de todo tipo y unos pues muy originales como el que acabamos de ver del estado de Michoacán. Y aquí, por ejemplo, pues este es el estado de Morelos. Hola, buen día. Aquí están los collarcitos en semillas. Ah, mire qué bonito. ¿Esto en cuánto están, señor? 500 pesos. 500 pesos de semillitas. ¿Y estos no se echan a perder? No, ya tienen tratamiento. Ah, los tratan para que duren. Estos son de frijol. Mire qué bonito el de frijolito. ¿Y el de frijol en cuánto? Le cuesta lo mismo. Son Igual. jueguitos con sus aretes. Esta es lágrima de San Pedro y estos dos aretitos cuestan 100 pesos. O sea, bueno, cada uno obviamente de lágrimas de San Pedro. De Nayarit, miren, muchos productos se ven bien ricos. Hola, hola. ¿Son galletitas estas? Son gorditas de maíz, de jala. A gorditas de maíz de jala. Sí, ¿Y estas qué precio tienen la charolita? a 150 la cajita. 150. Este se llama bispotela, tradicional del pueblo mágico de Jala, Nayarit. Estos se utilizan para las bodas, para los bautizos en desayuno. Y este es el famoso cacahuatito de Jala, Nayarit, que es el cacahuatito mini, pero tiene un buen sabor. Mire, Ese qué se da en chiquito, Jala, Nayarit, pero es muy bueno. Es chiquito. ¿Y este qué precio tiene la bolsita? Ese le sale en 30 pesos. ¿Y la grande?
Esa le sale en 70. Y pues Oaxaca, mire, también presente. Hola, ¿cómo está? Buenos días. De la zona del Istmo, filigrana artesanal, es de chapa de oro. Traigo lo que son ahogadores, gargantillas de monedas, este centenario. Este le cuesta 2,800. 2,800. Sí. Me dijo que es de filigrana. Sí, es un ahogador, es largo. ¿Cómo se llama? Ahogador. Ahogador. Un estado aquí vecino, el estado de Puebla. Pues la típica, la clásica talavera poblana. Y aquí encontramos, miren, sal prehispánica. La sal prehispánica viene de Zapotitlán de Salinas. ¿Por qué es prehispánica? Porque se hace de la manera antigua, como hace 300, 400 años. Esta sal es súper orgánica y es de las mejores consideradas en el mundo. Okay. ¿Y qué precio tiene el frasco? Vamos en 100 pesos algunas y 150 las que son de proteína, que son de chapulín, gusano de maguey y hormiga chicatana. Querétaro, y pues obviamente da la bienvenida a la muñeca Lele, que es originaria de Querétaro, que ya les habíamos presentado en algún otro capítulo. Y pues miren, aquí está la artesanía también típica de Querétaro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estos qué son, perdón? Son mascadas. Ah, mascadas. Mire qué bonitas de las Lele, ¿no? Es obra del pintor queretano Oscar Monderic. De lo que él pinta en óleo, hace la reproducción en tela. Es óleo. Hace cuenta, son unas pinturas y la pasan las mascadas. Qué bonitas están, ¿Cuánto me dijo que costaban? Este es de 400. 400. Pues este es el estado de Sonora, miren. También aquí vienen, pues aquí más bien mucho... Hola, ¿qué tal? Días todavía. Días, aquí más bien es como promoción turística, ¿verdad? Del estado. Correcto, promoción turística, pues también tenemos lo que es la venta de artesanías de nuestro estado y nos acompañan de una de nuestras 8 etnias que tenemos en el estado de Sonora, que son los seris. Este es de salvia, que es medicina en el desierto y es un protector que hacen las abuelas para que tengas muchas bendiciones. Qué bonito. ¿Y estos qué precio tienen? Este está en 150. Los eris, híjole, alguna vez estuve por ahí en la región haciéndole un reportaje a esta comunidad que no fue fácil penetrar, no fue fácil entrar porque ellos se rigen todavía por usos y costumbres. Se le tuvo que solicitar permiso al gobernador de la comunidad seri, no al gobernador del estado. Y pues aquí está el estado de Tabasco. Sí, desde Tabasco para México y para el mundo entero. Para el mundo, Así es, aquí tenemos la variedad de productos de chocolates y artesanías y tenemos variedad de productos todo derivado del cacao. Y el siguiente stand, mis queridos amigos, pues es el stand de Tlaxcala. Esta es la luciérnaga, pues de Nanacamilpa, desde luego, ¿no? Que pues ahí pueden ustedes observar, miren, ahí están las luciérnagas. Están muy bonitas. ¿Qué precio tienen esas? Esa vale 180. 180, miren. Miel, propóleo y romero. ¿Y tengo esta que brilla en la noche, esta. Ah, mira, está muy bonita, esta brilla en la noche. Brilla en el día. Y en el día son fosforescentes en la noche, una en el día. ¿Qué precio tienen? Estas valen 80. 80 pesos. Ah, ¿y estos dulcecitos de qué son, oiga? Son unas gomitas. ¿De? Este es cereza y mentol. Cereza y mentol. ¿Y qué precio tienen las gomitas? 45 pesos. 45. Ah, muchas gracias. Este es miel, propóleo y romero. Mire, vamos a probar esta gomita. Uy, le puedo decir que está exquisita. Deja un sabor muy, muy rico en la garganta y en general en toda la boca, ¿no? Realmente muy sabrosa. Ah, Veracruz. Hola. Veracruz, uno de los estados más bellos sin duda del país, ¿verdad? Ah, estas son plantas de canela, mire. De 100 pesos, ¿las puedes sembrar? ¿Y sí se dan? Sí, ¿Sí? se adaptan en todo. Mire, plantita de canela, se la lleva usted, la siembra en su jardincito y va a tener canela por 100 pesos. Y traemos también orquídeas Panelopsis, venimos promocionando el Festival de la Orquídea que se va a realizar del 21 al 31 de marzo en Coatepec, Veracruz. Es el evento más grande de orquídeas en México, vamos a tener más de 40,000 ejemplares en exhibición y venta y tenemos a país invitado que es Ecuador, que Ecuador es el país que más orquídeas tiene en el mundo. ¿Qué traen ustedes aquí en el stand de Yucatán? Tenemos piezas bordadas a mano en punto de cruz, que puede ser utilizado para cámaras, para guitarras, para bolsos, llaveros, toquillas para sombreros, como estas, y el diseño nuevo que son correas para celular, igual bordadas a mano en punto de cruz. Bordadas a mano en punto de cruz, vea usted qué piezas tan bonitas. ¿Qué precio tienen estas para el celular? Las tenemos en 350. Vean ustedes el trabajo de este perchero pedestal, 1,800 pesos, muy bonito la verdad, creo que es el tipo de trabajos que valen la pena. Zacatecas, el último stand, o el primero, depende de dónde lo agarren. Si ustedes vienen más bien de la zona del Molino del Rey hacia este lugar, pues obviamente Zacatecas va a ser el primer stand con el que se van a encontrar. Y si vienen a la inversa, si vienen por
Monumento a los Niños Héroes, pues obviamente va a ser el último stand. Así es que, pues realmente vale mucho la pena, como pudimos observar, una gran y enorme variedad de artesanías, personas que vienen a ofertar sus productos, personas muy amables que te dan una explicación de qué se trata, personas que de pronto te regalan por ahí una muestrita, personas que sin duda alguna, pues vale la pena apoyar todo este trabajo, toda esta labor, el viaje que hicieron para llegar a este lugar. Luce muy bonito, ¿a poco no? ¿Qué te parecieron a ti estas cabañas navideñas? Y miren, en la noche yo creo que se van a ver muy bonitas porque todas, pues vean, están iluminadas ahí con sus foquitos, cada una muy bien especificando en la parte de arriba de qué estado de la República vienen, de qué estado de la República nos visitan. Oye, también si estás así caminando, circulando por toda esta zona del bosque de Chapultepec, desde lo que es el altar a la patria de los Niños Héroes, hacia la zona de los dos lagos, del lago Menor y del lago Mayor, pues por ahí te puedes encontrar también con alguna sorpresa porque se andan desfilando chavos acá con batucada, personajes de todo tipo. Por ahí nos encontramos a Mario Moreno Cantinflas, nos encontramos a unos zanqueros muy divertidos, en fin, o sea, realmente como que se hace una especie de desfiles a lo largo de este recorrido, y también en lo que es en un escenario que se encuentra de este lado, que es conocido como el escenario de la Nochebuena, pues también vas a poder disfrutar de distintos espectáculos típicos. En mi caso, pues me tocó por ahí ver el bailable de la rama, típico del estado de Veracruz. ¿A poco no está padrísimo? ¿A poco no está increíble este primer festival navideño aquí en mi querida Ciudad de México? Visitamos 26 estados del país sin salir de esta zona del bosque de Chapultepec. Como tú lo viste, hay una gran y enorme variedad de productos de todo tipo para que te des una vuelta con los cuates, con la familia o tú solo. El chiste es que te la pases bien y el chiste es que te lleves algo de esto a casa, un muy bonito obsequio navideño, pues incluso para ti mismo, porque no, yo desde luego ahorita voy a regresar a comprar cafecito, algunas artesanías que la verdad están muy padres. Ya lo sabes, las fechas pues es desde el día de hoy, desde el día que estás viendo este video y hasta el próximo domingo 17 de diciembre, que van a estar todos estos expositores de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Oye, pues si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y ya lo sabes, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Mis queridísimos amigos, es mi México mágico. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Gracias y hasta la próxima.